Buenas tardes, bienvenidos a todos. ¿Qué tal estáis? ¡Feliz año nuevo! Bueno, aquí estamos nosotras desde Rincón Mágico. Vamos a ver si hoy va a ser posible la conexión, porque tenemos a Carol en Colombia y está teniendo algún problemilla técnico, ¿vale? Entonces vamos a probar a ver si puede entrar. Y bueno, si puede entrar, pues haremos la sesión tal cual. Y si por lo que sea no se puede hacer la sesión hoy, pues ya os informaremos de qué día la vamos a hacer. Cosas de la tecnología que le vamos a hacer. Bueno, ¿cómo estáis? ¿Cómo habéis empezado el año? ¿Habéis zampado mucho turrón? ¿Cómo están las cosas? A ver. De momento, Carol no está. Y bueno, aquí os comentábamos ayer en la publicación que hemos cruzado ya el Ecuador, hemos leído ya la mitad de la novela, 100 años de soledad, o sea, pedazo de novela que estamos leyendo, y que nos preguntábamos el otro día cuántas semanas llevamos invertidas. Bueno, pues en el recuento han sido 11 semanas, así que nada, pues calculamos más o menos que eso es lo que nos quedan por delante. Pero bueno, quién sabe, pues porque no sabemos exactamente. Una cosa es número de páginas o porcentaje del libro, y otra cosa es a lo mejor pues lo denso, lo más ligero que pueda ser, lo más liviano que pueda ser el capítulo con el que nos vayamos encontrando. Así que bueno, no podemos decir nada más porque no sabemos. Me parece a mí que Carol no le da la señal. Así que creo que voy a cerrar, voy a volver a... No. Tardo de estas cosas. A ver si ahora sí que la podemos tener con nosotros. Hola, Carol. Amparito, Hola, hola, bonita. ¿cómo ¿Qué estás? tal? Te presento a Samuel, está de cumpleaños. Hola, Samuel. ¿Es su ¿Qué hola, cumple? Samuel? ¿Sí lo ¿Es escuchas? su cumpleaños? Mira, te están diciendo feliz cumpleaños, Samuel. Feliz ¿Escuchas? cumpleaños, Samuel. Feliz Desde España. cumpleaños. Sí. ¿Cómo estás, Amparito? Muy Voy a bien. seguir. Bueno, aquí Espérate, ahora estás sí tú te en un escucho. sitio maravilloso por lo que veo, ¿no? ¡Buah! Eso es una hacienda cafetera, ¿no? Y está lloviendo, y nos tocó venirnos en jeep, estamos todos mojados, ¡Qué con bien! jeepeto así por la torocha, una cosa muy loca. Súper Eh, bien. y pues Pues ahorita está aquello, como, Carol, sí, pues entonces pero ojalá que llueva café en el campo, ¿no? ¿No es eso? Exacto, muy cool, ya, divino, esta vaina. Estamos en la mitad de unas montañas, ¡Qué y eso de bien! verdad, unas trochas muy heavy y bacano, está chévere. ¡Qué Pero bien! entonces el internet acá no es lo más sensation, pues, o sea, vamos a ver cómo nos va. Les aviso a todos Ya. los que nos estén viendo que es posible que esto se caiga, porque no estoy en un lugar, eh, pues, Civilizado. con wifi. Exacto, estoy en la montaña, así que vamos a intentarlo Súper. y ya, sí. Muy bien. Estupendo. ¿Tú cómo Pues estás? nada, ¿Cómo pasaste año nuevo? Perdón, me tengo bien, que comer. bien. La verdad es que, bueno, pues tuvimos cena con baile y tal, pero sin ningún desmadre. Todo bien, todo bien. Tranquilito. Por allá, ¿qué tal? Muy familiar, ¿no? Año nuevo, mi familia, o sea, los pequeños y la novia de mi hermano. Ujú. Y sí, también muy tranquilo. Es como, no teníamos como ganas de estar nosotros juntos. Sí. Y pues eso se hizo. Tranquilo. Estuve con mis tíos, viajando ese día también por el norte del valle, que es la zona donde yo vivo. Y Y bueno, ya, y entonces llegamos muy cansados por la noche también, o sea que no había tiempo para rumba ni nada, pero la gente sí, en Cali sí rumbea mucho, entonces
mucho folgorio, la gente muy contenta, y ya, y dijimos, nos vamos el 2 para la finca, y acá estamos en esta finca que yo no conocía, y Ajá. pues, ¿te acuerdas que yo te decía que yo quería como adrenalina? Bueno, esta vaina acá es loquísima, y está Sí, guay, muy guay, sí. estupendo. Bueno, buenas tardes o buenos días, no sé, depende de desde donde os conectéis, porque aquí son las 8 de la tarde en España, bueno, 8 de la noche, y son como las 2 en Colombia. Sí, Así señora, que para cada uno que se coja lo que quiera. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Aquí somos, vamos, buenas palma las con tenga. Guti. Bueno, Ujú. pues aquí nosotras hemos venido a leer. ¿Tú qué dices, Carol? Sí, ¿tú me escuchas bien? Yo te escucho perfectamente. Vale, no escuchas música detrás mío ni nada. No, no, Vale, te escucho muy bien, ¿vale? vale. ¿Te apetece empezar a leer, Carol? Espérate, es que estoy abriendo el Kindle. Ujú. Bueno, aquí Eh, recordar que nos quedamos la semana pasada, habíamos cruzado el 50% del libro y nos quedamos en un momento en el que, bueno, asistimos a un cambio grande en el ambiente de la casa de los Buendía, pues porque va cobrando protagonismo Fernanda del Carpio y resulta que empieza a hacer cambios en la casa, se había casado con Aureliano II, empieza a hacer cambios en la casa, unos cambios como muy estrictos, poniendo normas y muy cerrando la casa, ¿vale? Hacia como al interior, cuando toda la vida pues lo habían hecho de manera un poco todo más a su aire y muy pues compartiendo pues con la aldea, que era el origen de la ciudad. Y a todo esto también, pues convivía este matrimonio de Aureliano II con el mantenimiento de su concubina Petracotes. ¿Y qué más, qué más, qué más? Ah, sí, el final el apoteósico. final fue brutal, el final fue ya como la imagen, estuvo fuerte. Exacto. Ese final Con la en piel el que, reventada en eructos pestilentes y cocinándose a fuego lento en un espumoso y uy, exacto, borboritante caldo de perlas vivas. efectivamente, Y era él, reciben como quien recibe un regalo de Navidad, ¿vale? Pues el féretro del papá don de Fernando, Fernanda, es decir, el suegro de don Aureliano Fernando. II. Y bueno, y ahí nos quedamos. Vamos a ver qué pasa hoy, pues porque ya cualquier cosa es posible. Tal Chútale, cual. Carol. Uy, espérate, le quito el subrayado para poder subrayar más tarde. Ay, se me fue, Genial. coño. Ay, Amparo, se me fue. Ya, ya, ¿Se ya. te fue la página? Ya. Poco Ahí. después del nacimiento de la niña, se anunció el inesperado jubileo del coronel Aureliano Buendía, ordenado por el gobierno para celebrar un nuevo aniversario del Tratado de Neerlandia. Fue una determinación tan inconsecuente con la política oficial que el coronel se pronunció violentamente contra ella y rechazó el homenaje. Es la primera vez que oigo la palabra jubileo, decía, pero cualquier cosa que quiera decir no puede ser sino una burla. El estrecho taller de orfebrería se llenó de emisarios. Volvieron, mucho más viejos y mucho más solemnes, los abogados de trajes oscuros que en otro tiempo revolotearon como cuervos en torno al coronel. Cuando éste los vio aparecer, como en otro tiempo llegaba a empantanar la guerra, no pudo soportar el cinismo de sus penegíricos. Les ordenó que lo dejaran en paz. Insistió que él no era un prócer de la nación, como ellos decían, sino un artesano sin recuerdos, cuyo único sueño era morirse de cansancio en el olvido y la miseria de sus pescaditos de oro. Lo que más le indignó fue la noticia de que el propio presidente de la República pensaba asistir a los actos de Macondo para imponerle la orden del mérito. El coronel Aureliano Buendía le mandó a decir, palabra por palabra, que esperaba con verdadera ansiedad aquella tardía pero merecida ocasión de darle un tiro, no para Toma. cobrarle las arbitrariedades y anacronismos de su régimen, sino para faltarle el respeto a un viejo que no le hacía mal a nadie. Qué fuerte, ¿no? Muy Fue tal fuerte, la muy fuerte. vehemencia, fue tal la vehemencia con que pronunció la amenaza que el presidente de la República canceló el viaje a última hora y le mandó la condecoración con un representante personal. El coronel Giraldo Márquez, asediado por presiones de toda índole, abandonó su lecho de paralítico para persuadir a su antiguo compañero de armas. Cuando éste vio aparecer el mecedor cargado por 4 hombres y vio sentado en él
entre grandes almohadas, al amigo que compartió sus victorias e infortunios desde la juventud, no dudó un solo instante de que hacía aquel esfuerzo para expresarle su solidaridad. Pero cuando conoció el verdadero propósito de la visita, lo hizo sacar del taller. Demasiado tarde me convenzo, le dijo, de que habría hecho un, de que te habría hecho un gran favor si te hubiera dejado fusilar. De modo que el jubileo se llevó a cabo sin asistencia de ninguno de los miembros de la familia. Fue una casualidad que coincidiera con la semana del carnaval, pero nadie logró quitarle al coronel Aureliano Buendía la empecinada idea de que también aquella coincidencia había sido prevista por el gobierno para recalcar la crueldad de la burla. Desde el taller solitario oyó las músicas marciales, la artillería de aparato, las campanas del tendeum y algunas frases de los discursos pronunciados frente a la casa cuando bautizaron la calle con su nombre. Los ojos se humedecieron de indignación, de rabiosa impotencia, y por primera vez desde la derrota se dolió de no tener los arrestos de la juventud para promover una guerra sangrienta que borrara hasta el último vestigio del régimen conservador. No se habían extinguido los ecos del homenaje cuando Úrsula llamó a la puerta del taller. No me molesten, dijo él, estoy ocupado. Abre, insistió Úrsula con voz cotidiana. Eso no tiene nada que ver con la fiesta. Entonces el coronel Aureliano Buendía quitó la tranca y vio en la puerta 17 hombres de los más variados aspectos, de todos los tipos y colores, pero todos con un aire solitario que habría bastado para identificarlos en cualquier lugar de la tierra. Eran sus hijos. Sin ponerse de acuerdo, sin conocerse entre sí, habían llegado desde los más apartados rincones del litoral cautivados por el ruido del jubileo. Todos llevaban con orgullo el nombre de Aureliano y el apellido de su madre. Durante los 3 días que permanecieron en la casa, para satisfacción de Úrsula y escándalo de Fernanda, ocasionaron trastornos de guerra. Amaranta buscó entre antiguos papeles la libreta de cuentas, donde Úrsula había apuntado los nombres y las fechas de nacimiento y bautismo de todos, y gracias, eh, espérate, y agregó frente al espacio correspondiente a cada uno el domicilio actual. Aquella lista habría permitido hacer una recapitulación de 20 años de guerra. Habrían podido reconstruirse con ella los itinerarios nocturnos del coronel, desde la madrugada en que salió de Macondo al frente de 21 hombres hacia una rebelión quimérica, hasta que regresó por última vez envuelto en la manta acartonada de sangre. Aureliano II no desperdició la ocasión de festejar a los primos con una estruendosa parranda de champaña y acordeón que se interpretó como un atrasado ajuste de cuentas con el carnaval malogrado por el jubileo. Hicieron añicos media vajilla, destrozaron los rosales persiguiendo un toro para matarlo, mataron las gallinas a tiros, obligaron a bailar a Amaranta los valses tristes de Pietro Crespi. Consiguieron que Remedios, la bella, se pusiera unos pantalones de hombre para subirse a la cucaña, y soltaron del comedor un cerdo embadurnado de cebo que revolcó a Fernanda. Pero nadie lamentó los percances, porque la casa se estremeció con un terremoto de buena salud. El coronel Aureliano Buendía, que al principio los recibió con desconfianza y hasta puso en duda la filiación de algunos, se divirtió con sus locuras y antes de que se fueran les regaló a cada uno un pescadito de oro. Hasta el esquivo José Arcadio II les ofreció una tarde de gallos, que estuvo a punto de terminar en tragedia, porque varios de los aurelianos eran tan duchos en componendas de galleras que descubrieron al primer golpe de vista las triquiñuelas del padre Antonio Isabel. Aureliano II, que vio las ilimitadas perspectivas de parranda que ofrecía aquella desaforada parentela, decidió que todos se quedaran a trabajar con él. El único que aceptó fue Aureliano, triste, un mulato grande con los ímpetus y el espíritu explorador del abuelo, que ya había probado fortuna en medio mundo y le daba lo mismo quedarse en cualquier parte. Los otros, aunque todavía estaban solteros, consideraban resuelto su destino. Todos eran artesanos hábiles, hombres de su casa, gente de paz. El miércoles de ceniza, antes de que volvieran a dispersarse en el litoral, Amaranta consiguió que se pusieran ropas dominicales y la acompañaran a la iglesia. Más divertidos que piadosos se dejaron conducir hasta el comulgatorio, donde el padre Antonio Isabel les puso en la frente la cruz de ceniza. De regreso a casa,
Cuando el menor quiso limpiarse la frente, descubrió que la mancha era indeleble y que lo eran también las de sus hermanos. Probaron con agua y jabón, con tierra y estropajo, y por último con piedra, pómez y lejía, y no consiguieron borrarse la cruz. En cambio, Amarante y los demás que fueron a misa se le quitaron sin dificultad. Así van mejor, les despidió Úrsula, y ahora en adelante nadie podrá confundirlos. Se fueron en tropel, precedidos por la banda de músicos y reventando cohetes, y dejaron en el pueblo la impresión de que la estirpe de los Buendía tenía semillas para muchos siglos. Aureliano Triste, con su cruz de ceniza en la frente, instaló en las afueras del pueblo la fábrica de hielo con que soñó José Arcadio Buendía en sus delirios de inventor. Meses después de su llegada, cuando ya era conocido y apreciado, Aureliano Triste andaba buscando una casa para llevar a su madre y a una hermana soltera, que no era hija del coronel, y se interesó por el caserón decrépito que parecía abandonado en una esquina de la plaza. Preguntó quién era el dueño. Alguien le dijo que era una casa de nadie, donde en otro tiempo vivió una viuda solitaria que se alimentaba de tierra y cal de las paredes y que en sus últimos años solo se la vio 2 veces en la calle con un sombrero de minúsculas flores artificiales y unos zapatos color de plata antigua, cuando atravesó la plaza hasta la oficina de correos para mandarle cartas al obispo. Le dijeron que su única compañera fue una servienta desalmada que mataba perros y gatos y cuanto animal penetraba la casa y echaba los cadáveres en mitad de la calle para fregar el pueblo con la edentina de la putrefacción. Qué lindos imágenes, Amparo, qué lindas imágenes. Precioso. Es una cosa bella. Había pasado tanto tiempo desde que el sol momificó el pellejo vacío del último animal que todo el mundo daba por sentado que la dueña de la casa y la sirvienta habían muerto mucho antes de que terminaran las guerras y que si todavía la casa estaba en pie era porque no habían tenido en años recientes un invierno riguroso o un viento demoledor. Los goznes desmigajados por el óxido, las puertas apenas sostenidas por cúmulos de telarañas, las ventanas soldadas por la humedad y el piso roto por la hierba y las flores silvestres, en cuyas grietas anidaban los lagartos y toda clase de sabandijas, parecían confirmar la versión de que allí no había estado un ser humano por lo menos en medio siglo. Al impulsivo Aureliano Triste no le hacían falta tantas pruebas para proceder. Empujó con el hombro la puerta principal y la carcomida armazón de madera se derrumbó sin estrépito, en un callado cataclismo de polvo y tierra de nidos de comején. Aureliano, triste, permaneció en el umbral, esperando que se desvaneciera la niebla, y entonces vio en el centro de la sala a la escuálida mujer vestida todavía con ropas del siglo anterior, con unas pocas hebras amarillas en el cráneo pelado y con unos ojos grandes, aún hermosos, en los cuales se habían apagado las últimas estrellas de la esperanza, y el pellejo del rostro agrietado por la aridez de la soledad, estremeció por la visión de otro mundo. Ay, espérate un segundo. Estuvo fuerte la imagen, espérate. Con unas pocas hebras amarillas en el cráneo pelado y con unos ojos grandes, aún hermosos, en los cuales se habían apagado las últimas estrellas de la esperanza, y el pellejo del rostro agrietado por la aridez de la soledad. Estremecido por la visión de otro mundo, Aureliano Triste apenas se dio cuenta de que la mujer lo estaba apuntando con una anticuada pistola de militar. Perdone, murmuró. Ella permaneció inmóvil en el centro de la sala atiborrada de cachivachos, examinando palmo a palmo al gigante de espalda cuadrada, con un tatuaje de ceniza en la frente, y a través de la neblina del polvo lo vio en la neblina de otro tiempo, con una escopeta de 2 cañones terciada a la espalda y una tartal de conejos en la mano. Por el amor de Dios, exclamó en voz baja, no es justo que ahora me vengan con este recuerdo. Quiero alquilar la casa, dijo Aureliano Triste. La mujer levantó entonces la pistola, apuntando con pulso firme la cruz y de ceniza, y montó el gatillo con una determinación inapelable. Váyase, ordenó. Aquella noche, durante la cena, Aureliano Triste le contó el episodio a la familia y Úrsula lloró de consternación. Dios santo, exclamó apretándose la cabeza con las manos. Todavía está viva. El tiempo, las guerras, los incontables desastres cotidianos la habían hecho olvidarse de Rebeca, la única que no había perdido un solo instante la conciencia de que estaba viva. Pudriéndose en su sopa de larvas, era la implacable y envejecida Amaranta.
Pensaba en ella al amanecer cuando el hielo del corazón la despertaba en la cama solitaria, y pensaba en ella cuando se jabonaba los senos marchitos y el vientre macilento, y cuando se ponía los blancos pollerines y corpiños de holán de la vejez, y cuando se cambiaba en la mano la venda negra de la terrible expiación. Siempre, a toda hora, dormida y despierta, en los instantes más sublimes y en los más abyectos, Amaranta pensaba en Rebeca, porque la soledad le había seleccionado los recuerdos y había incinerado los entorpecedores montones de basura nostálgica que la vida había acumulado en su corazón y había purificado, magnificado y eternizado los otros, los más amargos. Por ellas había remedios, la bella, de la existencia de Rebeca. Cada vez que pasaban por la casa decrépita, le contaba un incidente ingrato, una fábula de oprobio, tratando en esa forma de que su extenuante rencor fuera compartido por la sobrina y por consiguiente prolongado más allá de la muerte, pero no consiguió sus propósitos, porque Remedios era inmune a toda clase de sentimientos apasionados y mucho más a los ajenos. Aparecen y reaparecen los personajes, te quiero decir. Sí, sí, yo ya ni Úrsula, me acordaba, la no, verdad. yo tampoco, fue como que, ¿y? Bueno, Úrsula, en cambio, que había sufrido un proceso contrario al de Amaranta, evocó a Rebeca con un recuerdo limpio de impurezas, pues la imagen de la criatura de lástima que llevaron a la casa con el talego de huesos de sus padres prevaleció sobre la ofensa que la hizo indigna de continuar vinculada al tronco familiar. Aureliano II resolvió que había que llevarla a la casa y protegerla, pero su buen propósito fue frustrado por la inquebrantable intransigencia de Rebeca, que había necesitado muchos años de sufrimiento y miseria para conquistar los privilegios de la soledad, y no estaba dispuesta a renunciar a ellos a cambio de una vejez perturbada por los falsos encantos de la misericordia. Ella siempre, ¿no? Ujú. En febrero, cuando volvieron los 16 hijos del coronel Aureliano Buendía, todavía marcados con la cruz de ceniza, Aureliano Triste les habló de Rebeca en el pregor de la parranda y en mediodía restauraron la apariencia de la casa, cambiaron las puertas y ventanas, pintaron la fachada de colores alegres, apuntalaron las paredes y vaciaron cemento nuevo en el piso, pero no obtuvieron autorización para continuar las reformas en el interior. Rebeca ni siquiera se asomó a la puerta. Dejó que terminaran la atolondrada restauración y luego hizo un cálculo de los costos y los mandó con Argénida, la vieja sirvienta que seguía acompañándola. Un puñado de monedas retiradas de la circulación desde la última guerra y que Rebeca seguía creyendo útiles. Fue entonces cuando se supo que hasta que eh, fue entonces cuando se supo hasta qué punto inconcebible había llegado su desvinculación con el mundo y se comprendió que sería imposible rescatarla de su empecinado encierro mientras le quedara un aliento de vida. En la segunda visita que hicieron a Macondo los hijos del coronel Aureliano Buendía, otro de ellos, Aureliano Centeno, se quedó trabajando con Aureliano Triste. Era uno de los primeros que había llegado a la casa para el bautismo, y Úrsula y Amaranta lo recordaban muy bien porque había destrozado en pocas horas cuanto objeto quebradizo pasó por sus manos. El tiempo había moderado su primitivo impulso de crecimiento y era un hombre de estatura mediana marcando con cicatrices de viruela, pero su asombroso poder de destrucción manual continuaba intacto. Tantos platos rompió, inclusive sin tocarlos, que Fernanda optó por comprar un servicio de peltre antes de que liquidara las últimas piezas de su costosa vajilla, y aún los, re- y aún los resistentes platos metálicos estaban al poco tiempo desconchados y torcidos, pero a cambio de aquel poder irremediable, exasperante inclusive para él mismo, tenía una cordialidad que suscitaba la confianza inmediata y una estupenda capacidad de trabajo. En poco tiempo incrementó de tal modo la producción de hielo que rebasó el mercado local y Aureliano Triste tuvo que pensar en la posibilidad de extender el negocio a otras poblaciones de la Ciénaga. Fue entonces cuando concibió el paso decisivo no solo para la modernización de su industria, sino para vincular la población con el resto del mundo. Hay que traer el ferrocarril, dijo. Fue la primera vez que se oyó esa palabra en Macondo. Ante el dibujo que trazó Aureliano Triste en la cabeza y que era un descendiente directo de los esquemas con que José Arcadio Buendía ilustró el proyecto de la guerra solar,
Úrsula confirmó su impresión de que el tiempo estaba dando vueltas en redondo, pero al contrario de su abuelo, Aureliano Triste no perdía el sueño ni el apetito, ni atormentaba a nadie con crisis de mal humor, sino que concebía los proyectos más desatinados como posibilidades inmediatas. Elaboraba cálculos racionales sobre costos y plazos y los llevaba a términos sin intermedios de exasperación. Aureliano II, que si algo tenía del bisabuelo y algo le faltaba del coronel Aureliano Buendía, era una absoluta impermeabilidad para el escarmiento. Soltó el dinero para llevar el ferrocarril con la misma frivolidad con que lo soltó para la absurda compañía de navegación del hermano. Aureliano Triste consultó el calendario y se fue el miércoles siguiente para estar de vuelta cuando pasaran las lluvias. No se tuvieron más noticias. Aureliano Centeno, desbordado por las abundancias de la fábrica, había empezado ya a experimentar la elaboración de hielo con base de jugos de fruta en lugar de agua y sin saberlo ni proponérselo, concibió los fundamentos esenciales de la invención de los helados, pensando en esa forma diversificar la producción de una empresa que suponía suya, porque el hermano no daba señales de regreso después de que pasaron las lluvias y transcurrió todo un verano sin noticias. Al principio, a principios del otro invierno, sin embargo, una mujer que lavaba ropa en el río de la hora de más calor atravesó la calle central lanzando alaridos en un alarmante estado de conmoción. ¿Respiramos? Respiremos, Uf, respiremos. uf, ok. Ya nacieron los helados. Sí, sí, pero Ok, date cuenta que aquí es como lo ha dicho, pero a mí me ha venido así como un recuerdo del bisabuelo, ay, total. del abuelo, porque, porque es un personaje que vuelve a ilusionarse con los proyectos y con el progreso. Traer el ferrocarril, o sea, una cosa, Y, de- y desde otra perspectiva, de nuevo, más pacífica, como que van sí, bajando, retoman del abuelo y como que me simboliza que volver al abuelo es, no, es volver a la paz. Como que el abuelo tenía como esa inocencia, esa quiero crear, no llegaba nunca a nada, pero ellos ahorita lo están llevando a cabo y justo después de la guerra, o sea, después de una época muy difícil de la familia en la que se hace presente de nuevo el abuelo y me parece súper bonita también esa imagen. El abuelo vuelve y ellos progresan y están en paz. A través de eso me parece súper chévere esa relación, no sé. sí, la verdad es que es muy bonito. Además es que está siendo también así como, no sé, ese unirse todos los hijos por el homenaje que al final él no está presente, ¿no? Pero bueno, es igual, de alguna manera reúne a los hijos y, y ya empiezan ahí a verse nuevos personajes que ya cobran pues esa presencia, ¿no? Porque tienen el mismo, comparten todos nombre, pero ya empezamos a saber algo de Aureliano Triste, de Aureliano Centeno, y cada uno tiene su puntito. Y como que cada uno es una partecita del abuelo, o como de lo que el abuelo tenía completo, ellos como que ya empezaron como cada uno Sí, un poquito de ahí, ¿no? Entonces súper chévere. Y también me parece así, chévere esa imagen de haber tenido los 17 hijos marcados por una cruz, que solo los hijos quedaron marcados. Y lo otro es que poco a poco, si bien uno se quedó, ya vamos por el segundo que se queda. Me lleva a pensar que en algún momento tendremos a los 17 quizá por ahí rondando muy cerca. quién Así que sabe, no bueno, sé, no sé. Pero bueno, sí, sigo, sigues, vale, ¿quieres que siga? dale. Vale. Ahí viene, alcanzo a explicar, un asunto espantoso como una cocina arrastrando a un pueblo. En ese momento, la población fue estremecida por un silbato de resonancias pavorosas y una descomunal respiración acezante. Las semanas precedentes se había visto las cuadrillas que tendieron durmientes y rieles, y nadie les prestó atención porque pensaron que era un nuevo artificio de los gitanos que volvían con su centenario, y desprestigiado dale que dale de pitos y sonajas, pregonando las excelencias de quién iba a saber qué pendejo menjunje de jarapellinosos genios jerosolimitanos. ¡Vaya tela!
Vaya tela. Ay. Pero cuando se restablecieron del desconcierto de los silbatazos y resoplidos, todos los habitantes se echaron a la calle y vieron a Aureliano Tristes saludando con la mano desde la locomotora, y vieron hechizados el tren adornado de flores que por primera vez llegaba con 8 meses de retraso. El inocente tren amarillo que tantas incertidumbres y evidencias y tantos halagos y desventuras y tantos cambios, calamidades y nostalgias había de llevar a Macondo. Bueno, esto pinta interesante. Sí, sí. Deslumbrada por tantas y tan maravillosas invenciones, la gente de Macondo no sabía por dónde empezar a asombrarse. Se trasnochaban contemplando las pálidas bombillas eléctricas alimentadas por la planta que llevó Aureliano Triste en el segundo viaje del tren, y a cuyo obsesionante tum-tum costó tiempo y trabajo acostumbrarse. Se indignaron con las imágenes vivas que el próspero comerciante don Bruno Crespi proyectaba en el teatro con taquillas de boca de león, porque un personaje muerto y sepultado en una película, y por cuya desgracia se derramaron lágrimas de aflicción, reapareció vivo y convertido en árabe en la película siguiente. ¡El cine! ¡El cine en Macondo! El público, que pagaba 2 centavos para compartir las vicisitudes de los personajes, no pudo soportar aquella burla inaudita y rompió la silletería. El alcalde, a instancias de don Bruno Crespi, explicó mediante un bando que el cine era una máquina de ilusión que no merecía los desbordamientos pasionales del público. Ante la desalentadora explicación, muchos estimaron que habían sido víctimas de un nuevo y aparatoso asunto de gitanos, de modo que optaron por no volver al cine considerando que ya tenían bastante con sus propias penas para llorar por fingidas desventuras de seres imaginarios. ¡Qué fuerte! Algo semejante ocurrió con los gramófonos de cilindros que llevaron las alegres matronas de Francia, en sustitución de los anticuados organillos, y que tan hondamente afectaron por un tiempo los intereses de la banda de músicos. Al principio la curiosidad multiplicó la clientela de la calle prohibida, y hasta se supo de señoras respetables que se disfrazaron de villanos para observar de cerca la novedad del gramófono. Pero tanto y de tan cerca lo observaron que muy pronto llegaron a la conclusión de que no era un molino de sortilegio, como todos pensaban y como las matronas decían, sino un truco mecánico que no podía compararse con algo tan conmovedor, tan humano y tan lleno de verdad cotidiana como una banda de músicos. Fue una desilusión tan grande que cuando los gramófonos se popularizaron hasta el punto de que hubo uno en cada casa, todavía no se les tuvo como objetos para entretenimiento de adultos, sino como una cosa buena para que la destriparan los niños. En cambio, cuando alguien del pueblo tuvo oportunidad de comprobar la cruda realidad del teléfono instalado en la estación del ferrocarril, que a causa de la manivela se consideraba como una versión rudimentaria del gramófono, hasta los más incrédulos se desconcertaron. Era como si Dios hubiera resuelto poner a prueba toda capacidad de asombro y mantuviera a los habitantes de Macondo en un permanente vaivén entre el alborozo y el desencanto, la duda y la revelación, hasta el extremo de que ya nadie podía saber a ciencia cierta dónde estaban los límites de la realidad. Era un intrincado frangollo de verdades y espejismos, que convulsionó de impaciencia al espectro de José Arcadio Buendía bajo el castaño y lo obligó a caminar por toda la casa a un pleno día. Desde que el ferrocarril fue inaugurado oficialmente y empezó a llegar con regularidad los miércoles a las 11 y se construyó la primitiva estación de madera con un escritorio, el teléfono y una ventanilla para vender los pasajes, se vieron por las calles de Macondo hombres y mujeres que fingían actitudes comunes y corrientes, pero que en realidad parecían gente de circo. En un pueblo escaldado por el escarmiento de los gitanos, no había un buen porvenir para aquellos equilibristas del comercio ambulante, que con igual desparpajo ofrecían una olla pitadora que un régimen de vida para la salvación del alma al séptimo día. Pero entre los que se dejaban convencer por cansancio y los incautos de siempre, obtenían estupendos beneficios. Entre esas criaturas de farándula, con pantalones de montar y polainas, sombrero de corcho, espejuelos con armaduras de acero, ojos de topacio y pellejo de gallo fino, uno de tantos miércoles llegó a Macondo y almorzó en la casa
el rechoncho y sonriente Mr. Herbert. Nadie lo distinguió en la mesa mientras no se comió el primer racimo de bananos. Aureliano II lo había encontrado por casualidad, protestando en español trabajoso porque no había un cuarto libre en el hotel de Jacob. Y como lo hacía con frecuencia con muchos forasteros, se lo llevó a casa. Tenía un negocio de globos cautivos, que había llevado por medio mundo con excelentes ganancias, pero no había conseguido elevar a nadie en Macondo porque consideraban ese invento como un retroceso, después de haber visto y probado las esteras voladoras de los gitanos. Se iba, pues, en el próximo tren. Cuando llevaron a la mesa el atigrado racimo de banano que solían colgar en el comedor durante el almuerzo, arrancó la primera fruta sin mucho entusiasmo, pero siguió comiendo mientras hablaba, saboreando, masticando, más bien con distracción de sabio que con deleite de buen comedor, y al terminar el primer racimo, suplicó que le llevaran otro. Entonces sacó de la caja de herramientas que siempre llevaba consigo un pequeño estuche de aparatos ópticos. Con la incrédula atención de un comprador de diamantes, examinó meticulosamente un banano, seccionando sus partes con un estilete especial, pesándolas en un granatorio de farmacéutico y calculando su envergadura con un calibrador de armero. Luego sacó de la caja una serie de instrumentos con los cuales midió la temperatura, el grado de humedad de la atmósfera y la intensidad de la luz. Fue una ceremonia tan intrigante que nadie comió tranquilo esperando que Mr. Herbert emitiera por fin un juicio revelador, pero no dijo nada que permitiera vislumbrar sus intenciones. En los días siguientes se le vio con una malla y una canastilla cazando mariposas en los alrededores del pueblo. El miércoles llegó un grupo de ingenieros, agrónomos, hidrólogos, topógrafos y agrimensores, que durante varias semanas exploraron los mismos lugares donde Mr. Herbert cazaba mariposas. Más tarde llegó el señor Jack Brown en un vagón suplementario que engancharon en la cola del tren amarillo, y que era todo laminado de plata con poltronas de terciopelo episcopal y techo de vidrios azules. En el vagón especial llegaron también, revoloteando en torno al señor Brown, los solemnes abogados vestidos de negro, que en otra época siguieron por todas partes al coronel Aureliano Buendía. Y esto hizo pensar a la gente que los agrónomos, hidrólogos, topógrafos y agrimensores, así como Mr. Herbert con sus globos cautivos y sus mariposas de colores, y el señor Brown con su mausoleo rodante y sus feroces perros alemanes, tenían algo que ver con la guerra. No hubo, sin embargo, mucho tiempo para pensarlo, porque los suspicaces habitantes de Macondo apenas empezaban a preguntarse qué cuernos era lo que estaba pasando, cuando ya el pueblo se había transformado en un campamento de casas de madera con techos de zinc, poblado por forasteros que llegaban de medio mundo en el tren, no solo en los asientos y plataformas, sino hasta en el techo de los vagones. Los gringos, que después llevaron sus mujeres lánguidas con trajes de muselina y grandes sombreros de gasa, hicieron un pueblo aparte al otro lado de la línea del tren, con calles bordeadas de palmeras, casas con ventanas de redes metálicas, mesitas blancas en las terrazas y ventiladores de aspas colgados en el cielo raso, y extensos prados azules con pavos reales y codornices. El sector estaba cercado por una malla metálica, como un gigantesco gallinero electrificado que en los frescos meses del verano amanecía negro de golondrinas achicharradas. Nadie sabía aún qué era lo que buscaban, o si en verdad no eran más que filántropos, y ya habían ocasionado un trastorno colosal, mucho más perturbador que el de los antiguos gitanos, pero menos transitorio y comprensible. Dotados de recursos que en otra época estuvieron reservados a la divina providencia, modificaron el régimen de lluvias, apresuraron el ciclo de las cosechas, y quitaron el río de donde estuvo siempre y lo pusieron con sus piedras blancas y sus corrientes heladas en el otro extremo de la población, detrás del cementerio. Fue en esa ocasión cuando construyeron una fortaleza de hormigón sobre la descolorida tumba de José Arcadio, para que el olor a pólvora del cadáver no contaminara las aguas. Para los forasteros que llegaban sin amor, convirtieron la calle de las cariñosas matronas de Francia en un pueblo más extenso que el otro, y un miércoles de gloria llevaron un tren cargado de putas inverosímiles, hembras babilónicas adiestradas en recursos inmemoriales,
y provistas de toda clase de ungüentos y dispositivos para estimular a los inermes, despabilar a los tímidos, saciar a los voraces, exaltar a los modestos, escarmentar a los múltiples y corregir a los solitarios. Hijo de madre. La calle de los turcos, enriquecida con luminosos almacenes de ultramarinos que desplazaron los viejos bazares de colorines, bordoneaba la noche del sábado con las muchedumbres de aventureros que se atropellaban entre las mesas de suerte y azar, los mostradores de tiro al blanco, el callejón donde se adivinaba el porvenir y se interpretaban los sueños, y las mesas de fritangas y bebidas que amanecían el domingo desparramadas por el suelo, entre cuerpos que a veces eran de borrachos felices y casi siempre de curiosos abatidos por los disparos, trompadas, navajinas y botellazos de la pelotera. Fue una invasión tan tumultuosa e intempestiva que en los primeros tiempos fue imposible caminar por la calle con el estorbo de los muebles y los baúles, y el trajín de carpintería de quienes paraban sus casas en cualquier terreno pelado sin permiso de nadie, y el escándalo de las parejas que colgaban sus hamacas entre los almendros y hacían el amor bajo los toldos, a pleno día y a la vista de todo el mundo. El único rincón de serenidad fue establecido por los pacíficos negros antillanos que construyeron una calle marginal, con casas de madera sobre pilotes, en cuyos pórticos se sentaban al atardecer cantando himnos melancólicos en su farragoso papiamento. Tantos cambios ocurrieron en tan poco tiempo que 8 meses después de la visita de Mr. Herbert, los antiguos habitantes de Macondo se levantaban temprano a conocer su propio pueblo. Miren la vaina que nos hemos buscado, solía decir entonces el coronel Aureliano Buendía. La No vaina, más por la invitar vaina, un gringo a comer guineo. la vaina. La vaina, la vaina. Ahí está. Esta vaina está muy chévere. Ajá, exacto. Ahí está. Aureliano II, en cambio, no cabía de contento con la avalancha de forasteros. La casa se llenó de pronto de huéspedes desconocidos, de invencibles parranderos mundiales, y fue preciso agregar dormitorios en el patio, ensanchar el comedor y cambiar la antigua mesa por una de 16 puestos, con nuevas vajillas y servicios, y aún así hubo que establecer turnos para almorzar. Fernanda tuvo que atragantarse sus escrúpulos y atender como a reyes a invitados de la más perversa condición, que embarraban con sus botas el corredor, se orinaban en el jardín, extendían sus petates en cualquier parte para hacer la siesta y hablaban sin fijarse en susceptibilidades de damas ni remilgos de caballeros. Amaranta se escandalizó de tal modo con la invasión de la plebe que volvió a comer en la cocina como en los viejos tiempos. El coronel Aureliano Buendía, persuadido de que la mayoría de quienes entraban a saludarlo en el taller no lo hacían por simpatía o estimación, sino por la curiosidad de conocer una reliquia histórica, un fósil de museo, optó por encerrarse con tranca y no se le volvió a ver, sino en muy escasas ocasiones sentado en la puerta de la calle. Úrsula, en cambio, aun en los tiempos en que ya arrastraba los pies y caminaba tanteando en las paredes, experimentaba un alborozo pueril cuando se aproximaba la llegada del tren. Hay que hacer carne y pescado, ordenaba a las 4 cocineras, que se afanaban por estar a tiempo bajo la imperturbable dirección de Santa Sofía de la Piedad. Hay que hacer de todo, insistía, porque nunca se sabe qué quieren comer los forasteros. Hola, Silvi! Buena vesprà! El tren llegaba a la hora de más calor. Al almuerzo, la casa trepidaba con un alboroto de mercado, y los sudorosos comensales, que ni siquiera sabían quiénes eran sus anfitriones, irrumpían en tropel para ocupar los mejores puestos en la mesa, mientras las cocineras tropezaban entre sí con las enormes ollas de sopa, los calderos de carnes, las bangañas de legumbres, las bateas de arroz, y repartían con cucharones inagotables los toneles de limonada. Era tal el desorden que Fernanda se exasperaba con la idea de que muchos comían 2 veces, y en más de una ocasión quiso desahogarse en improperios de verdulera, porque algún comensal confundido le pedía la cuenta. Había pasado más de un año desde la visita de Mr. Herbert, y lo único que se sabía era que los gringos pensaban sembrar banano en la región encantada, que José Arcadio Buendía y sus hombres habían atravesado buscando la ruta de los grandes inventos.
Otros dos hijos del coronel Aureliano Buendía, con su cruz de ceniza en la frente, claro, llegaron Ahí vamos. arrastrados por aquel erupto volcánico y justificaron su determinación con una frase que tal vez explicaba las razones de todos. Nosotros venimos, dijeron, porque todo el mundo viene. Remedios la Bella fue la única que permaneció inmune a la peste del banano. Se estancó en una adolescencia magnífica, cada vez más impermeable a los formalismos, más indiferente a la malicia y a la suspicacia, feliz en un mundo propio de realidades simples. No entendía por qué las mujeres se complicaban la vida con corpiños y pollerines, de modo que se cosió un balandrán de cañamazo que sencillamente se metía por la cabeza y resolvía sin más trámites el problema del vestir, sin quitarle la impresión de estar desnuda, que según ella entendía las cosas, era la única forma decente de estar en casa. La molestaron tanto para que se cortara el cabello de lluvia, que ya le daba las pantorrillas, y para que se hiciera moños con peinetas y trenzas con lazos colorados, que simplemente se rapó la cabeza y les hizo pelucas a los santos. Lo asombroso de su instinto simplificador era que mientras más se desembarazaba de la moda buscando la comodidad y mientras más pasaba por encima de los convencionalismos en obediencia a la espontaneidad, más perturbadora resultaba su belleza increíble y más provocador su comportamiento con los hombres. Cuando los hijos del coronel Aureliano Buendía estuvieron por primera vez en Macondo, espera un segundito que se me ha ido, aquí, vale, Úrsula recordó que llevaban en las venas la misma sangre de la bisnieta y se estremeció con un espanto olvidado. Abre bien los ojos, la previno. Con cualquiera de ellos, los hijos te saldrán con cola de puerco. Ella hizo tan poco caso de la advertencia que se vistió de hombre y se revolcó en arena para subirse en la cucaña. Y estuvo a punto de ocasionar una tragedia entre los 17 primos trastornados por el insoportable espectáculo. Era por eso que ninguno de ellos dormía en la casa cuando visitaban el pueblo, y los 4 que se habían quedado vivían por disposición de Úrsula en cuartos de alquiler. Sin embargo, Remedios la Bella se habría muerto de risa si hubiera conocido aquella precaución. Hasta el último instante en que estuvo en la tierra, ignoró que su irreparable destino de hembra perturbadora era un desastre cotidiano. Cada vez que aparecía en el comedor, contrariando las órdenes de Úrsula, ocasionaba un pánico de desesperación entre los forasteros. Era demasiado evidente que estaba desnuda por completo bajo el burdo camisón, y nadie podía entender que su cráneo pelado y perfecto no era un desafío, y que no era una criminal provocación el descaro con que se descubría los muslos para quitarse el calor, y el gusto con que se chupaba los dedos después de comer con las manos. Ah, Lo que ningún miembro de la familia supo nunca fue que los forasteros no tardaron en darse cuenta de que Remedios la Bella soltaba un hálito de perturbación, una ráfaga de tormento, que seguía siendo perceptible varias horas después de que ella había pasado. Hombres expertos en trastornos de amor, probados en el mundo entero, afirmaban no haber padecido jamás una ansiedad semejante a la que producía el olor natural de Remedios la Bella. En el corredor de las begonias, en la sala de visitas, en cualquier lugar de la casa, podía señalarse el lugar exacto en que estuvo y el tiempo transcurrido desde que dejó de estar. Era un rastro definido, inconfundible, que nadie de la casa podía distinguir porque estaba incorporado desde hacía mucho tiempo a los olores cotidianos, pero que los forasteros identificaban de inmediato. Por eso, eran ellos los únicos que entendían que el joven comandante de la guardia se hubiera muerto de amor y que un caballero venido de otras tierras se hubiera echado a la desesperación. Inconsciente del ámbito inquietante en que se movía, del insoportable estado de íntima calamidad que provocaba su paso, Remedios la Bella trataba a los hombres sin la menor malicia y acababa de trastornarlos con sus inocentes complacencias. Cuando Úrsula logró imponer la orden de que comiera con Amarante en la cocina, para que no la vieran los forasteros, ella se sintió más cómoda porque al fin y al cabo quedaba a salvo de toda disciplina. En realidad, le daba lo mismo comer en cualquier parte, y no a horas fijas, sino de acuerdo con las alternativas de su apetito. A veces se levantaba a almorzar a las 3 de la madrugada,
Dormía todo el día y pasaba varios meses con los horarios trastocados, hasta que algún incidente casual volvía a ponerla en orden. Cuando las cosas andaban mejor, se levantaba a las 11 de la mañana y se encerraba hasta 2 horas completamente desnuda en el baño, matando alacranes mientras se despejaba del denso y prolongado sueño. Luego se echaba agua de la alberca con una tontuma. Era un acto tan prolongado, tan meticuloso, tan rico en situaciones ceremoniales, que quien no la conociera bien habría podido pensar que estaba entregada a una merecida adoración de su propio cuerpo. Para ella, sin embargo, aquel rito solitario carecía de toda sensualidad y era simplemente una manera de perder el tiempo mientras le daba el hambre. Un día, cuando empezaba a bañarse, un forastero levantó una teja del techo y se quedó sin aliento ante el tremendo espectáculo de su desnudez. Ella vio los ojos desolados a través de las tejas rojas y no tuvo una reacción de vergüenza, sino de alarma. «Cuidado», exclamó, «se va a caer». «Nada más quiero verla», murmuró el forastero. «Ah, bueno», dijo ella, «pero tenga cuidado que esas tejas están podridas». El rostro del forastero tenía una dolorosa expresión de estupor y parecía batallar sordamente contra sus impulsos primarios para no disipar el espejismo. Remedios la Bella pensó que estaba sufriendo con el temor de que se rompieran las tejas y se bañó más deprisa que de costumbre para que el hombre no siguiera en peligro. Mientras se echaba agua de la alberca, le dijo que era un problema que el techo estuviera en ese estado, pues ella creía que la cama de hojas podridas por la lluvia era lo que llenaba el baño de alacranes. El forastero confundió aquella cháchara con una forma de disimular la complacencia, de modo que cuando ella empezó a jabonarse, cedió a la tentación de dar un paso adelante. «Déjeme jabonarla», murmuró. «Le agradezco la buena intención», dijo ella, «pero me basto con mis 2 manos». «Aunque sea la espalda», suplicó el forastero. «Sería una ociosidad», dijo ella. «Nunca se ha visto que la gente se jabone la espalda». Después, mientras se secaba, el forastero le suplicó con los ojos llenos de lágrimas que se casara con ella. Ella le contestó sinceramente que nunca se casaría con un hombre tan simple que perdía casi 1 hora y hasta se quedaba sin almorzar solo por ver bañarse a una mujer. Hágame el Al favor. final, cuando se puso el balandrán, el hombre no pudo soportar la comprobación de que en efecto no se ponía nada debajo, como todo el mundo sospechaba, y se sintió marcado para siempre con el hierro ardiente de aquel secreto. Entonces quitó 2 tejas más para descolgarse en el interior del baño. «Está muy alto», lo previno asustada. «Se va a matar». Las tejas podridas se despedazaron en un estrépito de desastre, y el hombre apenas alcanzó a lanzar un grito de terror, y se rompió el cráneo y murió sin agonía en el piso Ay, de no, cemento. no puede ser. Ya, paremos, o sea, ya. Que no hay manera de que terminemos un día sin un muerto. No, no, No esto hay se nos manera, ha... o sea, veníamos por un algo como divertido y un momento a otro ya, se cayó, se murió, se partió el cráneo de una manera muy grotesca esto. Ya, esto es muy fuerte, ¿no? Oye, cada lunes es un muerto diferente. Sí, sí, o sea, pero es que aquí lo más, no sé, estamos pensando, yo por lo menos estaba visualizando la escena, ¿no? Aquella en Sí. el baño, aquel con las cejas, aquella toda inocente, y claro, no sé, un poco con Una la nueva curiosidad de qué va a pasar. conversación, una nueva Ah, conversación, dos seres humanos se encuentran y ¡pum! Lo mata. exacto, o sea, es que aquí nos dura la gente muy poco, ¿eh? Nos dura la Sí, gente muy poco, son como pero no sé. fantasmas. Sí, sí. No, la verdad es que paramos aquí porque así nos quedamos con este Sí. muerto, pero sí que es verdad, sí que espera, que me voy a poner aquí, voy a ponerme esto subrayadito para tenerlo la semana que viene, pero la verdad es que esta porción que hemos leído hoy ha tenido su miga, ¿eh? Ha Sí, tenido su miga, porque empieza con el tema del jubileo, de este homenaje que se le quiere hacer al general, al coronel, y al que él no quiere asistir, y toda la pesca que coincide con el carnaval, ¿no? Aquello que nos retrotrae un poco al momento en que
en que, bueno, estuve la reina del carnaval y tal y cual, y de repente nos encontramos con los hijos que vienen, Que ¿vale? voltean la historia. Y voltean la historia totalmente porque ya pues nos encontramos con un Macondo nada, además es que estaba hasta, yo notaba hasta que el ritmo de la descripción de la novela Sí, se aceleraba, sí, porque sí, han pasado ya lo ves. muchas cosas. Exacto, y como que antes podíamos ver todavía como el pueblito, pero ahorita ya no podemos ver más el pueblito, ya es, hay comercio, ya hay extranjeros, ya es Y como cómo iban que creciendo al las otro lado del río ya se, calles. claro, ya antes era como a este lado del río, ahorita ya es al otro lado del río y ya comienza a haber como estratificación social, ¿no? Ya hay una empresa grande, el tema de los bananos, que pues aquí en Colombia pues vamos a verlo, pero el tema de las bananeras y las masacres de la bananera y tal, eh, ya comienza como a notarse esa parte de la civilización, ¿no? Y cómo llegan los extranjeros, se imponen y cambian el ritmo de toda una comunidad que viene con una historia tan fuerte, ¿no? Y comienza ese giro ahorita que, si bien vuelve a tener un muerto, pero ya por un accidente, eh, pero, pero sí da ese nuevo cambio y me parece súper súper grato. Digamos que vuelve y Sí. le abre como a mí me abre otra vez los ojos y dice, bueno, hay una opción más, vamos a ver dónde están esas mariposas Mm. amarillas. Yo sigo buscando mis mariposas Porque amarillas. date cuenta, Carol, que al principio, bueno, estaba en la figura de los gitanos, que eran los que iban, venían, pero bueno, y hace tiempo que marcharon. Y el primero que fue con ellos, que fue José Arcadio, ¿te acuerdas? Y que apareció Sí, años más tarde, pues era como que eso de irse del pueblo y que alguien viniera era una cosa como muy, muy wow, esporádica. como, y que no se sabía nada, ¿no? Que era como, wow, si lo vas a hacer, ¿cómo? Ujú, Efectivamente, era como si fuera de Macondo y dónde está el resto del mundo, ¿no? Y hasta el mapa era difícil de definir, ¿no? De situar. ajá. Y ahora de repente es, no sé, toda esta civilización, todo este Los progreso que ha gringos, invadido ya hablamos de los Macondo, gringos, ya hablamos los de los gringos, los gringos, es negros decir, antillanos. o sea, ya salimos del país, o sea, es una cosa loquísima. Al principio era como Macondo, ese Exacto, lugar como ahí en la mitad de la, yo me lo imaginaba en la mitad de la nada, donde no hay casas, no hay nada y están construyendo y de un momento a otro vienen los gringos, los alemanes, ¿no? Ya la corriente francesa, ya es como muy, muy fuerte y eso tiene mucho claramente que ver con la realidad de nuestro país, o sea, de mi país. Sí, caga, sí, chévere. exacto. Pero bueno, sí que es verdad que eso, esto va evolucionando. La manera de contarlo también pues en pocas páginas han sucedido, o sea, más que suceder cosas es que ha cambiado mucho Macondo. Y aquí tenemos, pues nos ha puesto a Remedios la Bella en este trocito, así como muy, muy en el escaparate, ¿sabes? Para pues, regalarnos otro muerto, como no. Sí, pero viste que igual, o sea, igual no deja su ritmo para matar a la gente. Es como que cuenta una cosa súper bonita de un momento a otro y en 3 palabras lo mató. ¡Pum! Sí, Y lo mató sí, mal, porque es que no lo mató como que, ay, se murió porque estaba enfermo, sino que no, se cayó, se rompió el cráneo y ahí como que baila. Sí, exacto, no pierde su característica, pero ya en un nuevo contexto. Es curioso. exacto. Así que nada, con esto, pues de nuevo llegamos al final de nuestro rincón mágico de hoy. Al final sí que lo hemos podido hacer íntegro, Lo hemos logrado. Estoy la aquí como conexión, moviendo, no me he movido. Han pasado como sí. 5 personas por aquí alrededor y es como que no me muevan. No, no, Así que no, bueno. genial, genial. La conexión lo ha permitido, así que hemos tenido pues la sesión entera previsto desde esta hacienda cafetera. ¡Oh, qué chulo! ¡Qué bonito, Carol! El cafetal se ve hermoso desde acá, una Sí, cosa loca. sí, Y es está haciendo friecito precioso. porque además como llovió me mojé, entonces está chévere, está bueno. Súper, Ya te súper. comparto, ahí te les Sí. comparto pues Ay, es también. súper Sí, sí, sí. bonito. ¡Qué envidia! Esto es Colombia, gente, esto es Colombia, 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 de ahí va. ¡Guau, qué bonito! Verde, verde, que te quiero verde, sí. Súper, súper, súper bien. Bueno, pues muchas gracias a todos los que habéis pasado por aquí en esta tarde de hoy a saludarnos, a escucharnos. Agradeceros como siempre también a los que nos veáis en diferido, pues el tomaros ese ratito para escucharnos, para vernos
y pediros como siempre, pues que nos hagáis llegar vuestra opinión, no sé, vuestro parecer de nuestro espacio, qué os parece, si estáis leyendo el libro, si lo habéis leído, cualquier cosa, cualquier aportación, nosotros la agradecemos. Eh, Llevamos, bueno, si contamos la de hoy, 12 semanas, ¿vale? Lo conté en el calendario, ¿vale? Llegamos hasta la mitad de los 100 años de soledad con 11 semanas. ¡Wow! Así que más o menos calculamos que esta y 10 más, a menos que el ritmo de lectura, por lo que sea diferente. Pero bueno, me imagino que a menos que sean diferentes los capítulos, pues no sé, eso es Vamos más a o menos lo mantener que nos igual, creo. espera. Ok. Pero después de esas semanas, de nuevo, nosotros pues haremos nuestra sesión de un poco de balance, un poco de ¿De análisis cómo de qué ha fue? sido este pedazo de aventura de leer 100 años de soledad y luego seguiremos con otro libro al que os invitamos pues, a hacer sugerencias, peticiones y cualquier cosa. Total, total. Por otro lado, La por lo que semana que siempre les viene decimos, eso. estaremos con Carol. Eso, están en mi casa, no sé dónde vamos a estar, yo les daré información cuando ya estemos en ese lugar. Mi vida en este momento está siendo muy divertida, está chévere. Pero lo que quería decirles era que la próxima semana, como dijo Amparo, nos vemos en mi casa. eh, lo que les digo todas las semanas, comparta eso. A usted no le gusta, hay una idea que usted le puede compartir a alguien, entonces hágale ese regalo a alguien. Piense que no siempre tiene que ser para usted. Usted puede darle algo a alguien sin necesidad de que sea para usted. Entonces, eso, compartan, piensen en alguien a quien les pueda agradar tener una horita de lectura semanal. Si ustedes también quieren participar, pues piensen en eso, es una horita cada semana, eso no es mucho, pero ustedes están haciendo bastante para ustedes mismos, para su cerebrito y esas cosas. Entonces, pues nada, invitarlos siempre a compartirle a los demás, aunque no sea para ustedes. Y que sonrían porque las sonrisas cambian el día de quienes ustedes menos se lo esperan. Y ya, eso era. Mi invitación para el próximo fin de semana, perdón, para el próximo lunes en mi casita. Muy bien. Exacto. Amparito, Y muchas gracias por tenernos en tu casita. aprovechamos para desearle de nuevo un feliz cumpleaños a Samuel. Ah, sí, pero Samu ya está afuera, ya. Ah, Pero sí, bueno, le bueno, digo, pero nada, que ha sido muy bonito ya. también tener aquí a nuestro cumpleañero Sí, desde sí, los es más lindo. cafetales. Y es anfitrión de donde yo estoy, es anfitrión. Ay, qué bonito, qué Está bien, guapo, está bonito, sí, lindo, súper, lindo, súper. también. Cuando escuchó que estaba en España, dijo, ¿de España? España está Así como lejísimos, suena eso lejos, ¿no? dónde está, España. divino, todo chiquito que no entiende pues mucho, entonces como, ¡ah! España, ¿cómo se puede esto? Ay, vea, desde Claro, España, está claro, todo contento, tan lejos. está lindísimo, sí, bello, bello. Genial. Bueno, pues muchas gracias a todos. Pásalo muy bien, Carol. Disfruta mucho de Tú tu también, tierra. gracias y ¿Eh? feliz año para todos, Feliz estamos año. arrancando todo lo lindo y nada, un abrazote desde esta belleza. Nos vemos, gente. Pásenla bueno. Yo Chao, me voy a chao. seguir Hasta la disfrutando de mi semana que país. viene. Un beso. Vale. Chao.